Porque también hay la edad antigua con los filósofos, ¿no? Aristóteles, Platón, Genofonte, ¿no? Los romanos también, edad también media también, ¿no? Pero vamos a partir de nuestro estudio desde la fase científica, edad moderna. En la edad moderna se le llaman doctrinas económicas. En la edad moderna se van a llamar acá doctrinas económicas. Mira usted, vamos con un cuentito, mira. Ve. La escuela mercantilista surge ¿dónde? En Inglaterra, siglo XVI hasta mitad del siglo XVIII. Surge en Inglaterra en el siglo XVI hasta mitad del siglo XVIII. Ahí va a surgir. También la aparición del qué? Del capitalismo industrial, financiero, ¿no? Aparición del capitalismo industrial, financiero, ¿no? Comercial. Es una época también, jóvenes, de los grandes inventos. Época acá de grandes inventos. Imprenta, la pólvora, la brújula, ¿cierto? Y también la aparición del absolutismo. Profe, ¿qué significa eso? Que acá el Estado no interviene, no se mete. Por eso dice acá la aparición del absolutismo. Aquí el Estado no interviene, no se mete para nada, ¿no? Así es. La aparición del absolutismo, acá el Estado no interviene, no se mete. ¿Correcto? Muy bien. No interviene, no se mete. Así de fácil. Entonces, acá no hay democracia. Acá el Estado te decía interviene, ¿cierto? Porque acá no hay democracia. Así es. Esta escuela te decía nace en lo que es Inglaterra y se expandió por toda Europa. Nace en lo que es Inglaterra y se expande por lo que es, ¿no? Toda Europa. ¿Qué plantea esta escuela mercantilista? ¿Qué es lo que plantea? Para esta escuela, mira, ve, la base de riqueza se ubica ¿dónde? ¿Dónde está ubicada la base de riqueza? En lo que es la acumulación de metal precioso, lo que es oro, lo que es plata, ¿no? La base de riqueza se ubica ¿dónde? En la acumulación de metal precioso, lo que es oro, lo que es plata. Ahí está ubicada la base de riqueza, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo obtenemos esa riqueza? ¿Cómo la obtenemos acá? Uno, con la explotación de las minas, ¿cierto? Profe, hay que extraer, ¿no? De las minas. Uno, a través de la explotación de las minas. Profe, pero eso se acaba. Y si eso se acaba, ¿no? Tenemos que irnos a dónde? A lo que es el comercio. Lo que pasa es que en esa época no había dólar, no había soles, se transaba, se pagaba con qué? Con metal precioso, ¿cierto? Se transaba, se pagaba con metal precioso, ¿no? Por eso acá dice, ¿cómo lo obtenemos? ¿No? Con la explotación de las minas. O si no hay las minas, con el comercio exterior, ¿correcto? Así es. A través de las exportaciones. Muy bien, ¿no? Por eso aquí ellos dicen, debe haber en el país una balanza comercial favorable, ¿no? Hay que exportar, hay que vender. Mientras más vendamos, y a cambio que más metal precioso, ¿no? Hay que exportar, hay que vender. Mientras más vendamos, a cambio que llega más metal precioso. Es como actualmente, ¿no? Mientras más vendes, mientras más exportas, mientras más estás vendiendo, ¿qué llega a cambio? Más divisas, más dólar, más euros. En esa época, pues, no había dólar, no había euros. Mientras más vendías, llegaba a cambio más metal precioso. ¿Correcto? Así es. Bueno, los famosos
aranceles. ¿Qué significa arancel? Impuesto a la importación, ¿no? Arancel es el impuesto a la importación. Lo que, lo que hasta hoy en día se aplica, ¿no? Impuesto de importación, ¿no? Lo que hasta hoy en día se aplica, ¿no? Así es. Hay que exportar, hay que vender, ¿no? Muy bien. Arancel, impuesto de importación. Así es, ¿no? Muy bien. También voy a ver, plantea acá, la no exportación de materia prima. Dice acá, no se debe exportar materia prima, no se debe, sino que se debe exportar productos terminados. Lo que pasa, por ejemplo, con Perú, que eso está mal, critican los mercantilistas, dice. Perú, por ejemplo, exporta el cacao a Suiza. Los suizos transforman ese cacao y lo convierten en chocolates, ¿cierto? Y nos mandan los chocolates más caros del mundo. Mira lo que pasa, ¿no? Nos mandan chocolates lo más caro del mundo. Por eso ellos dicen, no se debe exportar materia prima. No se debe exportar materia prima, sino productos terminados. Por eso ellos dicen no a la exportación de materia prima. No a la exportación de materia prima. Ellos han dedicado también a lo que es el comercio, a lo que es la industria, lo que es la manufactura, ¿no? Claro, lo que es el comercio, lo que es la industria, lo que es aquí la manufactura. A eso son dedicados acá, ¿no? El comercio, la industria, la manufactura. El Estado, mira, ve, el Estado acá es intervencionista y proteccionista. Acá el Estado es intervencionista y proteccionista, ¿no? Así es. El Estado es intervencionista y proteccionista. Es decir, es quien regula la economía y protege la industria nacional. Regula la economía y protege la industria nacional. Por eso el Estado es acá intervencionista y proteccionista. Protege la economía, ¿no? Protege la industria nacional y regula la economía. Entonces, profesor, acá el Estado, ¿qué hace? Es el que va a regular la economía y proteger la industria. Acá en esa época, siglo XVI, hablamos pues de colonialismo. Los países quieren, desean que tener sus propias colonias. Hablamos acá de que navalismo. ¿Qué significa navalismo? Flota naval, barcos. En esa época, potencia mundial era pues España, Francia, Inglaterra. O sea, navalismo significa flota naval, barcos. Metalicismo, ¿qué significa eso? La acumulación de qué? De metal precioso. Metalicismo, la acumulación de metal precioso. De lo que es oro, en lo que es plata. Hablamos acá de metalicismo. También, jóvenes, aparece el concepto Estado, el concepto nación. Con la escuela mercantilista aparece lo que es el concepto Estado, lo que es el concepto nación, ¿no? Profe, ¿y mercantilismo? ¿Qué significa eso? Nacionalismo económico. Mercantilismo significa acá nacionalismo económico. Así de fácil. Nacionalismo. Por ejemplo, oye, Donald Trump es un país, ha sido un presidente, ¿no? Nacionalista, mercantilista él. Donald Trump cuando llegó al gobierno preguntó, ¿y quién es la empresa más conocida norteamericana, más representativa? Muchos dijeron Apple, la manzanita, ¿no? Y le preguntó,
¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿No? ¿Y dónde están las empresas, las fábricas de Apple? No están en Estados Unidos, en China, le dice, ¿no? Y él dijo, pues, bueno, dos iguales a sus ganancias a las empresas que produzcan fuera de los Estados Unidos, ¿no? Que es un tipo mercantilista, pues, ¿no? ¿Cierto? Es un tipo nacionalista. Ese es el pensamiento mercantilista. Se debe consumir lo que producimos acá, dentro del país. Consumismo nacional, ¿correcto? Pensamiento acá mercantilista, ¿no? El Estado es intervencionista y proteccionista. Así es. Por eso decimos acá, el Estado es intervencionista y proteccionista, ¿no? Intervencionista y proteccionista, ¿correcto? Ahí está, intervencionista y proteccionista. Así es, ¿no? Muy bien, ahí está. Jóvenes, tengo acá, mira, ¿ve? Representantes, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Ahí está. De todo un poco. Tengo, por ejemplo, acá a Tomás Moon, ¿cierto? A Juan Bautista Sei, ¿correcto? A, por ejemplo, Antonio Serra, Antonio Montes Retin, William Petit, de todo un poco, ¿por qué? Porque esta escuela nace en Inglaterra y se expandió por toda Europa, ¿no? Nace en Inglaterra y se expande aquí por toda Europa, ¿no? Así es. Nace en Inglaterra, nace en Inglaterra, ¿no? Así es. Ojo, Thomas Moon. Y su opuesto viene a ser ¿qué? La escuela fisiocrática. Es su opuesto, ¿no? El opuesto es la escuela acá fisiocrática. Así es. Su opuesto es la escuela fisiocrática. ¿Correcto? Esta escuela francesa nace con ideas opuestas, pero jóvenes a quién? Opuestas a lo que es que el mercantilismo. Nace con ideas opuestas a lo que es el mercantilismo. Se opone al mercantilismo, ¿no? Ideas opuestas al mercantilismo. Se va a oponer a lo que es el mercantilismo. Así es, ¿no? Ideas opuestas. Por ejemplo, acá veo. ¿Qué significa el término fisiocrática? ¿Qué significa el término fisiocrática? ¿No? ¿Qué significa el término fisiocrática? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Significa, mira, bien, gobernación de la naturaleza. El término acá, ¿no? Fisiocrática significa acá gobernación de la naturaleza. ¿Correcto? Muy bien. El término fisiocrática significa acá gobernación de la naturaleza. Así es. ¿No? Significa ahí gobernación de la naturaleza. Esta escuela, mira, ve, surge en lo que es, esta escuela, ¿no? Nace en lo que es Francia.
y se originó en oposición al mercantilismo, ¿no? Se originó en oposición aquí al mercantilismo, en oposición, ¿no? Hablamos de 1758, 1780, 20 añitos prácticamente ahora esta escuela, poquito, ¿no? Siglo XVIII, ¿correcto? Siglo XVIII. Mire usted, decadencia del absolutismo. Acá se da la decadencia, o sea que acá ya hay democracia ya. Acá el Estado no interviene, no se mete. Por eso decimos que acá se inicia el liberalismo económico. Es decir, acá el Estado no interviene, no se mete. Por eso decimos que se inicia el liberalismo económico, ¿correcto? Y son los que inician la ciencia económica, el llamado producto neto, o llamado renta nacional. Lo que pasa es que los franceses han querido, pues, ¿no? Medir la producción. ¿Y cómo lo medían? A través del producto neto, o llamado renta nacional, ¿no? Es lo como diríamos hoy en día, pues, el PBI, ¿no? Entonces, ellos quieren medir cómo miden la producción a través del producto neto. Tengo acá, por ejemplo, la cámara de la base de riqueza está donde en la agricultura. Ahí está la base de riqueza, ¿no? La base de riqueza está donde en la agricultura, ¿no? Dice, es la única fuente de riqueza, ¿correcto? Ya está. Para los clásicos, perdón, para los franceses, la única fuente de riqueza está donde en la agricultura. Así es. Ahí está la única fuente de riqueza en lo que es la agricultura, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Muy bien. La industria no crea nada nuevo. El comercio se reduce a un cambio de bienes, ¿no? Ahí está, ¿no? Así es, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, ahí está. La industria no crea nada nuevo. El comercio se reduce, dice, ¿no? A un cambio de bienes ya existentes, ¿no? Muy bien, es lo que pasa acá. Para jóvenes, para los franceses, la economía se regula por leyes naturales, ¿no? La economía se regula por leyes que son naturales. Por eso que hay una frase famosa que dice, dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Deja hacer, deja pasar, el mundo camina solo. Que la economía se regula por leyes naturales. Que el Estado no intervenga, ¿no? Que la economía acá se regule por leyes naturales, que el Estado no intervenga. ¿Correcto? Muy bien. Mira usted, acá hay tres clases sociales jóvenes. Mira usted, tenemos acá tres clases sociales. La clase alta, llamada los terratenientes, ¿no? Después tengo los agricultores, que es la clase, ¿no? Productiva. Y los artesanos, ¿quiénes son? Son los parásitos, o también llamado estéril, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, son tres clases sociales: los terratenientes, los agricultores y los artesanos, también llamado parásitos, también llamado estéril, ¿correcto? Muy bien, son acá. Famosa frase, deja ser, deja pasar, el mundo camina solo. Que la economía se regula por leyes que son naturales, ¿correcto? Ellos también crean jóvenes el llamado producto neto. Producto neto llamado como renta nacional. Producto neto
o llamado acá renta nacional. Así es. Jóvenes, la industria no produce ningún valor, solo lo transforma, ¿no? Para los franceses, la industria no produce ningún valor, solo lo está transformando, dice, ¿no? Tengo, por ejemplo, acá representantes a Francisco Quesnay, que es el máximo fundador, con su obra Tabla Económica. Máximo fundador con su obra Tabla Económica. Así es. Máximo fundador con su obra Tabla Económica. ¿Correcto? Ahí está bien. Con su obra Tabla Económica. Así es. Con su obra Tabla Económica. Bueno, usted, Francisco Quesnay. También tengo, por ejemplo, a Vicente Gurnay, ¿no? Que tiene su frase famosa que dice, deja ser, deja pasar, el mundo camina solo. Que la economía se regula acá por leyes naturales, ¿no? Deja ser, deja pasar, el mundo camina solo. Que la economía se regula por leyes que son naturales, ¿no? También tengo, por ejemplo, acá a Jacques Turgot, Turgot, al Marqués de Mirabeau, ¿no? Al Marqués de Mirabeau, ¿correcto? Todos ellos son franceses, ¿no? Y los franceses son opuestos a la escuela mercantilista. Se opone al mercantilismo, ¿no? Estos franceses se oponen acá a lo que es al mercantilismo. Se están oponiendo a lo que es el mercantilismo. La escuela clásica, ahí nomás enseguida. La escuela clásica, siglo XVIII. Pregunta de examen. La escuela clásica aparece con la revolución que industrial, ¿cierto? La escuela clásica aparece con la revolución industrial, ¿correcto? Y esta escuela, ¿no? Y esta escuela, ¿correcto? Consolidó el pensamiento liberal, ¿no? Consolidó el pensamiento que liberal, ¿correcto? Ahí está. Esta escuela clásica consolidó el pensamiento liberal, es decir, el Estado acá no interviene, el Estado acá no se mete. Por eso dice, consolidó el pensamiento liberal, ¿no? El Estado acá no interviene, no se mete, para nada, ¿correcto? Por eso dice, consolidó el pensamiento liberal, ¿no? No se mete, ¿correcto? No se mete, para nada. También hablamos acá del capitalismo industrial y financiero, ¿no? Capitalismo industrial y financiero. Así es, ¿no? Capitalismo industrial y financiero. Eso es lo que pasa acá, ¿no? Capitalismo industrial y financiero. Jóvenes, y la idea de que el hombre es egoísta. El hombre es egoísta, siempre busca que su propio beneficio, ¿no? Primero soy yo, siempre soy yo y después eres tú. Como el hombre es egoísta y siempre busca su propio beneficio, va a hacer que la economía se regule sola, ¿no? Como si fuese que una mano invisible, ¿correcto? Por el mercado. Por eso dice, nace sobre la idea que el hombre es egoísta. Siempre busca que su beneficio, ¿no? El hombre es egoísta, siempre busca su propio ¿qué? Beneficio, ¿correcto? Y va a hacer que la economía pues se regule como si fuese una mano invisible, ¿no? Parte de la idea que el hombre es egoísta, ¿no? Siempre busca su propio beneficio y va a hacer que la economía se regule como una mano invisible, ¿cierto? Una mano invisible.
invisible. Así es. Todo lo hace ¿quién? El mercado, ¿no? Todo lo hace el mercado. Postulados. Dice, la base de riqueza, jóvenes, la base de riqueza, ojo, la base de riqueza, ¿no? ¿Se ubica dónde? La base de riqueza se ubica dónde ahí, en lo que es la división del trabajo. La base de riqueza se ubica dónde, en lo que es la división de trabajo. El trabajo como habilidad, como conocimientos, ¿no? El trabajo como habilidad, como conocimiento, dice acá, ¿cierto? Entonces, mira usted, ojo, la base de riqueza está donde, en la división del trabajo, como habilidad, como conocimientos, ¿cierto? Ahí se ubica. Donde el Estado no interviene. Donde acá el Estado no interviene. No se mete para nada. El Estado no está interviniendo, no se mete, ¿correcto? Así es, ¿cierto? No se mete para nada, ¿correcto? Eso pasa acá. El Estado no interviene, no se mete. La economía se regula ¿por qué? Por el mercado, oferta y demanda, escasez o abundancia, ¿no? Se regula por el mercado, oferta y demanda, escasez o abundancia, ¿no? Así es. Ellos también supone que están en competencia perfecta. Todos los mercados están en pleno empleo, ¿no? Son acá tres clases sociales. La clase alta, que son los capitalistas, los terratenientes, ¿no? Y los obreros, ¿no? Así es, ¿no? Capitalistas, terratenientes y obreros. Son tres, ¿no? Muy bien. Ojo, tengo por ejemplo acá, ¿ven? El mejor racionador de recursos es el mercado. El mercado lo hace todo, ¿no? Aporte del concepto que ganancia también, ¿no? Aporte del concepto acá ganancias, ¿no? Aporte del concepto acá ganancia, ¿no? Muy bien, aporte del concepto acá ganancia, ¿cierto? Aporte acá del concepto ganancia. Jóvenes, ellos también proponen que libre comercio, ¿no? Ya está, libre comercio, ¿no? Libre comercio. Sustentada en las ventajas absolutas y comparativas, ¿no? Absolutas o comparativas, ¿correcto? Así es. Jóvenes, acá el Estado te decía, no se mete. El mercado lo está haciendo todo, ¿no? ¿Cierto? Oferta y demanda. Por eso decía que Adam Smith tiene su teoría que dice las ventajas absolutas y ventajas comparativas, ¿no? Así, el Estado acá no interviene, no se mete para nada, ¿correcto? Así es, no se mete para nada, ¿no? Preguntas, hasta ahí.
Ah, ya, muy bien. Listo. Mira usted bien. Y tengo, por ejemplo, acá representante, ¿no? De esta escuela, ¿no? Adam Smith, el máximo exponente, el fundador de esta escuela. Adam Smith es el fundador de esta escuela, ¿cierto? Tiene su obra publicada el año 1776. En esa obra, Smith le da que grado de ciencia, ¿cierto? Para Smith, la economía es una ciencia, ¿cierto? Publica su obra acá llamada La riqueza de qué? De las naciones. Obra publicada de qué año? 1776. En esa obra, pues, a Adam Smith le da grado de qué? De ciencia. Para Adam Smith, la economía es una ciencia, ¿correcto? Ahí está. Para Adam Smith, la economía es una ciencia. Así es, ¿no? Para Adam Smith, la economía es una ciencia. Así es. Jóvenes, David Ricardo, Adam Smith es el que dice que todo hombre es egoísta. Siempre busca ¿qué? Su propio beneficio. Primero soy yo, segundo soy yo y siempre soy yo. Y después eres tú. Como el hombre busca siempre su propio beneficio, va a hacer que la economía se regule sola, pues, ¿no? Como si fuese una mano invisible. Así es, ¿no? Sola, ¿no? Como si fuese una mano invisible, ¿no? Así es, ¿no? Joven, entonces, Adam Smith es el padre de la ciencia económica o padre de la economía política, ¿no? Tiene su obra llamada acá La riqueza de las naciones, ¿cierto? Ya está. Obra publicada, ¿qué año? 1776, ¿correcto? El año 1776. Así es, ¿no? ¿Correcto? 1700. Así es. Muy bien. Jóvenes, David Ricardo tiene su obra Principios de Economía Política y Tributación y David Ricardo habla de la teoría de valor de uso y valor de cambio. Valor de uso, valor de cambio. Pregunta, ¿quién tendrá mayor valor de uso? ¿El agua o el diamante? ¿Quién El agua, tiene mayor valor de uso? El profesor. agua, el agua. ¿Quién tiene mayor valor de cambio? El diamante. El diamante, ¿cierto? Claro, porque para que saquemos un diamante, pues tenemos que excavar, tenemos que entrar a la mina, ¿no? Entonces, David Ricardo decía que el valor de cambio está en base al trabajo. Mientras más trabajo no tenga, va a tener mayor valor de cambio, ¿correcto? Y también habla acá de la teoría de la renta diferencial. Teoría de la renta diferencial. Renta diferencial, o sea que, ¿no? La tierra, ¿no? Su renta está en función a la escasez. Es como, por ejemplo, usted alquila un stand acá en Gamarra, en Trujillo, el precio es altísimo, ¿no? ¿Correcto? Precio es muy alto. Y si lo alquila usted, pues, y si lo alquila usted, pues, en lo que es, ¿no? Si lo alquila usted en lo que es, en el Milagro, ¿no? El precio es más bajo. ¿Te das cuenta? Que según Ricardo decía que la tierra está en función a la escasez, ¿no? La tierra está en función a la escasez. Así es. Ojo, Juan Bautista Sei, ¿no? Este es el señor que dice, crea su propia demanda. Juan Bautista Sei es el que dice que toda oferta crea su propia ¿qué? Demanda. Es decir, ¿qué significa eso? Que todo lo que yo produzca, siempre hay gente que lo va a hacer, ¿no? Así, muy bien. Toda oferta crea su propia demanda. Todo lo que yo produzca, siempre hay gente que lo va a hacer. ¿Correcto? ¿Te acuerdas la ley de Say? Es la ley que dice cuando un producto es abundante, el precio baja.
Cuando hay escasez, ¿cierto? Entonces, jóvenes, cuando hay abundancia, el precio cae. Cuando hay escasez, el precio sube. Esa es la ley de 6, ¿no? Cuando hay abundancia, el precio cae. Cuando hay escasez, el precio sube. ¿Correcto? Así es, ¿no? Es lo que pasa acá, ¿no? Cuando hay abundancia, el precio cae. Cuando hay escasez, el precio sube, ¿no? Ley de 6, ¿correcto? Ley de mercados, es el que es el autor de Ley de mercados. Otro señor, Tomás Roberto Malthus. Malthus tiene una obra llamada Ensayo sobre el principio de población. Para Malthus dice que la población crece en forma geométrica, o sea, se multiplica la población. La población crece en forma geométrica y la producción crece aritméticamente, ¿no? Para Malthus, lo malo de un país está en la población, ¿no? Para Malthus, lo malo de un país está en la población. Hay mucha población y muy poca producción. Así es. Mucha población y muy poca producción, según Malthus, ¿no? Así hay. Hay mucha población y muy poca producción, ¿correcto? Malthus tiene acá su obra llamado Ensayo sobre el principio de población. Hay mucha población y muy poca producción. La población crece, ¿no? Geométricamente y la producción aritméticamente. Malthus que decía que para él lo malo está en la población, que las guerras, epidemias, terremotos, maremotos son buenas. ¿Y por qué son buenas? Porque eso mata gente. ¿Por qué? Porque para él lo malo no estás en la población, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Así, ¿no? ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, profesor, Malthus resucita hoy día, ¿no? Malthus resucita hoy día. Malthus hoy día resucita, ¿no? Y dice, bueno, están con el COVID. Malthus, ¿cierto? Malthus dice, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿no? Lo malo está en la población, ¿no? Mucha población y muy poca producción. Así es. Lo malo está en la población. Así es, ¿no? ¿Correcto? Así es. Entonces, es lo que pasa acá. Lo malo está en la población, ¿cierto? Mucha población y muy poca producción. Así es. Tomás Roberto Malthus, ¿no? Malthus. Entonces a tu papá hoy día le dice, papá, ¿por qué has tenido tantos hijos? Hubiésemos sido dos nada más. Tú tuviste 5, 8, 10 y lo que tuvo por otro lado son más, ¿no? Entonces lo malo está en la población. Hay mucha población y muy poca producción. Por eso que muchos países a lo largo del tiempo han tratado de dar control a esa población, ¿no? Control a esa población, ¿no? Hay países europeos, ¿no? E inclusive que asiáticos en su época que mandaban migrantes a Sudamérica, ¿no? Mandaban acá, ¿correcto? Así es lo que pasa acá, ¿no? Mira usted, entonces jovencito me dice acá, ojo, ojo, ojo acá, ¿no? Lo malo está donde, en la población, ¿correcto? Así es, así es. Lo malo está en la población. Stuart Mill, principio de economía política y tributación. Principio de economía política y tributación, ¿no? Así es. Principio de economía política y tributación. Así es. ¿Correcto?
Principios de economía política y tributación. Es lo que pasa. Todos ellos son economistas que clásicos, ¿no? Claro, China, por ejemplo, ¿no? Todos ellos son economistas clásicos, ¿no? Economistas clásicos, ¿no? Todos ellos son economistas clásicos. Mira hasta acá. Tenemos el mercantilismo en la Edad Moderna. El mercantilismo en lo que es la Edad Moderna, ¿no? ¿No? Mercantilismo, Edad Moderna, ¿correcto? La base de riqueza está donde? En la acumulación de que de metal que precioso, ¿no? Ahí está. Muy bien. Mercantilismo, la acumulación de metal precioso, oro y plata, ¿no? Mercantilismo, la acumulación de lo que es metal precioso, lo que es oro, lo que es plata. Ahí está. Ahí está la base de riqueza, ¿no? Muy bien. Luego nace en oposición la escuela, ¿no? Luego nace en oposición lo que es la escuela fisiocrática y, ¿no? La escuela clásica, ¿no? Clásica. Así es, clásica. Lo que es el liberalismo económico. Así es. Liberalismo económico, ¿no? Muy bien. Así es. Lo común que hay entre la escuela fisiocrática y la escuela clásica, lo común es que el Estado no interviene, el Estado no se mete para nada, ¿no? Lo común ahí es que el Estado no interviene, no se mete, es lo común, ¿correcto? El Estado acá no interviene, no se mete para nada ahí, ¿correcto? Luego ya pasamos a la edad contemporánea, y en la edad contemporánea de jóvenes, ¿no? Tenemos acá, verá, la escuela histórica alemana. La escuela histórica alemana aparece en 1840, ¿no? Con Federico Lips y William Rocher, ¿cierto? Esta vez. Aparecen en 1840, ¿no? Con Federico Lips y William Rocher. Y terminó el año 1917. Así es. Mira, bien, esta escuela no es muy conocida, ¿no? Es una que antecede a la escuela marxista, o también llamado como socialista. Es una que antecede a la escuela marxista o la escuela socialista. Es una que antecede acá, ¿no? A la escuela marxista o también llamada socialista, ¿correcto? Es una que antecede a la escuela marxista o también llamada socialista, socialista, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Antecede a la escuela marxista o también llamada socialista. Es lo que pasa acá, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué plantea esta escuela de jóvenes? ¿Qué plantea acá? Dice, los intereses individuales están subordinados a intereses colectivos. Y esto a su vez a intereses que del Estado. Los intereses individuales están subordinados a intereses colectivos y esto a su vez a intereses que del Estado. O sea que hay una supremacía del Estado sobre la sociedad y sobre las personas, ¿cierto? Hay una supremacía de la sociedad sobre las personas, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Profe, este es un postulado ahí
que siempre pregunta el examen de admisión. Este corresponde con respecto a la escuela histórica alemana, ¿no? Con respecto a lo que es la escuela histórica alemana. Así es, ¿no? Con respecto a lo que es la escuela histórica alemana. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hay una supremacía del Estado sobre la sociedad y sobre las personas. Así es. Hay una supremacía de la sociedad sobre las personas, ¿no? Así es. ¿Correcto? Supremacía. Tengo, por ejemplo, acá jóvenes representantes. Federico Lips, Bruno Hildebrand, ¿no? Carkenesis, Gustavo Smoller, Max Weber, ¿cierto? Son acá representantes de la escuela llamada como histórica alemana, ¿no? Que es una que antecede al pensamiento marxista. Es una que antecede al pensamiento acá marxista, o también llamado como socialista, ¿no? Así es. Y la escuela más conocida por todos ustedes es la escuela marxista, o también llamada socialista, ¿no? Esta escuela marxista o socialista se desarrolla en el siglo XIX, donde plantea que la fuerza de trabajo es la única fuente de valor, de riqueza, ¿no? ¿Y qué significa plusvalía? Significa trabajo no remunerado. Apropiado ¿por qué? Por el capitalista. Significa trabajo no remunerado. Apropiado ¿por qué? Por el capitalista. Eso significa acá, ¿no? Jóvenes, ¿y qué propone Marx? Para Marx dice que la causa de todos los males es capitalista. Para Marx dice que la causa de todos los males es el sistema capitalista. O sea que si nos remontamos a nuestros días, Marta va a decir que, ¿no? Lo malo son la inversión privada, que no haya empresas privadas, ¿cierto? Lo malo es Telefónica, la minería, ¿cierto? Es lo malo, dice, ¿no? Que lo que debe pasar todo a propiedad de qué? Del Estado, ¿no? Es lo que es los marxistas. Para Marx no debe existir propiedad privada, ¿no? Sino que las empresas deben ser propiedad que el Estado. Eso plantea Carlos Marx, ¿no? El sistema capitalista es la causa de todos los males, ¿no? Plantea Carlos Marx, ¿correcto? La fuerza de trabajo es la única fuente de valor, ¿no? Plusvalía. No debe haber propiedad privada, ¿no? Así es. No debe haber propiedad privada, no debe haber clases sociales, ¿no? La causa de todos los males es el sistema capitalista. Así es. No debe haber propiedad privada, ¿no? Pensamiento marxista, también llamado socialista, pronto castillista, ¿no? Así es. Entonces, correcto, plusvalía, ¿no? Y tú sabes que la inversión privada es importante, pues, ¿no? En los últimos 20 años, si hay trabajo, si hay empleo por la inversión privada, ¿no? Telefónica, Ripley, Tortula, Mineras, ¿cierto? Telefónica, Entel, Vitel y tantas empresas que han entrado al país, ¿no? Gracias a ahí hay empleo, ¿no? Entonces, dice acá, ¿no? La fuerza de trabajo es la única fuente generadora de valor y para Marx la causa de todos los males viene a ser el sistema capitalista. El sistema acá capitalista. ¿Correcto? Muy bien. Ojo, mire usted. Carlos Marx también dice que para él existe dos tipos de trabajo.
un trabajo necesario al cual se le asigna con un salario y un trabajo excedente al cual no se llama plusvalía. Así es, plusvalía. ¿Correcto? Ok. La plusvalía es origen de capital y se representa un trabajo excedente, no remunerado, ¿no? El cual se convierte en ganancia incorporada dentro del valor en la mercancía. Así es, ¿no? Muy bien. Es lo que pasa acá. Tengo acá, por ejemplo, representantes. El máximo exponente, ¿quién fue? Carlos Marx. El máximo exponente es Carlos Marx. Ese es acá el máximo exponente. Carlos Marx. ¿Correcto? ¿Ve usted? El máximo exponente acá es Carlos Marx. ¿Correcto? Así es. Carlos Marx. Máximo acá, exponente. ¿No? Muy bien. Máximo exponente acá es Carlos Marx. ¿Correcto? Es lo que pasa acá. Con su amigo del alma Federico Engel. Carlos Marx fue filósofo, fue economista, sociólogo, pero ninguno ejerció. Se dedicó ¿a qué? Al periodismo, ¿no? Se dedicó al periodismo, ¿correcto? Escribía obras, manuscritos que hablaban en contra ¿qué? Del Estado, ¿no? Hablaban en contra del Estado, ¿cierto? Hablaba acá en contra del Estado. Así es, ¿no? Muy bien. Mira usted. Carlos Marx escribió también el Manifiesto Comunista y su obra cumbre, ¿cuál fue su obra cumbre? El Capital, así es. Su obra cumbre fue El Capital. ¿Qué significa El Capital? Mira, ve, publicada en 3 tomos, uno en vida y dos después de muerto. ¿Quién aplicó después de muerto? ¿Quién aplicó después de muerto? ¿No? Ahí está, claro. Federico Engels, ¿no? Ahí está. Federico Engels, ¿correcto? Federico Engels, así es, ¿no? Federico Engels. Muy bien, eso pasa ahí. Federico Engels, ¿no? Muy bien. Jóvenes, los dos representantes de la escuela marxista, o también llamada socialista. Así es. Fue tan pata de Marx Engels que Engels tuvo 4 hijos, ¿no? Así es. Y tuvo un hijo más, fuera del matrimonio. ¿Con quién lo tuvo? Con Helen. ¿Y quién fue Helen? La empleada. Cama adentro que tenía Marx, ¿no? Hijo al que no reconoció. ¿Por qué no reconoció? ¿Por qué no reconoció? ¿Por qué no reconoció? Para evitar el escándalo a nivel mundial. Por eso no lo reconoce. Evita acá el escándalo a nivel mundial. No reconoció. ¿Y quién salió en su ayuda? Angel. Angel dijo, ese hijo es mío. Y lo reconoció como suyo. ¿Cierto? Pero solamente ¿por qué? Por evitar el escándalo a nivel mundial. Por eso nada más, ¿no? Así es, eso es lo que hace Carlos Marx. Tuvo 4 hijos, pero tuvo un hijo más fuera del matrimonio, ¿cierto? Hoy en día es normal, ¿no? Hoy en día tu amigo Alan García, hijo fuera del matrimonio, orgulloso él, ¿cierto? ¿No? Tu amigo Toledo también, ¿cierto?
Tu amigo Acuña también. Los congresistas también. Tu papá también, ¿cierto? Normal. Hoy en día normal. No pasó nada, ¿cierto? Entonces te decía ahí, el máximo representante es Carlos Marx, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? No, profesor, todo entendido. Será por lo que está lejos, no sé, pero no lo escucho Ya, muy bueno, bien. entonces voy a hablar un poquito más fuerte, pero en todo caso voy a hablar porque yo no puedo sacarme por, o sea, de frente a la cámara porque Y la escuela neoclásica, mire usted, neoclásica, ojo, con la escuela neoclásica acá, con esta escuela neoclásica, mire usted, hay dos aportes. Uno, que nace la microeconomía. Cualquier concepto micro nace con la escuela neoclásica. Cualquier concepto micro con la escuela neoclásica, ¿no? Y aporta también de qué? De matemática y estadística. Así es. Cualquier aporte de micro con la escuela neoclásica y la matemática y la estadística, ¿cierto? La economía es matemática, la economía es estadística, ¿cierto? Entonces, mire usted, nace lo que es, y con ello, la matemática y la estadística, ¿correcto? La matemática y la estadística, ¿no? Cualquier concepto micro con la matemática y la estadística, ¿correcto? Cualquier concepto micro con la matemática y la estadística. Ojo, ojo acá, ¿no? Muy bien. Así es. Acá el Estado tampoco no interviene. Y si lo hace en forma que mínima. El Estado no interviene. Y si lo hace en forma que mínima, ¿cierto? Los dos grandes aportes de la escuela neoclásica es la matemática, la estadística y la microeconomía. Cualquier concepto micro con la escuela neoclásica, ¿cierto? Cualquier concepto micro con la escuela acá neoclásica. Así es, con la escuela neoclásica, ¿no? Cualquier concepto micro con la escuela acá neoclásica, neoclásica, ¿no? Muy bien. Jóvenes, o sea, oferta y demanda, elasticidades, costos, producción, mercados, todo concepto micro con la escuela que neoclásica. Así es, neoclásica, ¿no? Muy bien. Preguntas. El padre de la microeconomía, el padre de la microeconomía, ¿quién fue? El padre de la microeconomía ha sido ¿qué? Alfred Marshall, ¿cierto? Ahí está. Padre de la microeconomía es Alfred Marshall. Es el padre de lo que es
la microeconomía. Ha sido acá el señor Alfred Marshall, padre de lo que es la microeconomía. Alfred Marshall, ¿no? Muy bien. Marshall. Así es, padre de la microeconomía, Alfred Marshall. ¿Correcto? Microeconomía, ¿no? Así es. Tengo acá representantes, Alfred Marshall, Wilfredo Pareto, León Walras, Carmenger, ¿no? Son representantes de la escuela neoclásica. Y después ya casi llegamos a nuestros días, ¿no? Y nos vamos a encontrar con las tendencias económicas actuales. Con tendencias económicas actuales, ¿no? Muy bien, mire usted. Las tendencias económicas actuales. Mire usted, tendencias económicas actuales, ¿correcto? Partimos con la escuela keynesiana, jóvenes. La escuela keynesiana, mire usted, la escuela de John Keynes, ojo, con John Keynes en el año 1929, mire usted, ¿no? John Keynes, el año 1900, mire usted, 1929, con la Gran Depresión, ¿cierto? O Gran Crack, Gran Depresión, Gran Crack. ¿Aparición de qué? De la macroeconomía. Aparición de lo que es la macroeconomía, ¿correcto? Ahí está, ¿ves? La aparición de lo que es la macroeconomía. Así es. Aparición a lo que es la macroeconomía. ¿Qué plantea también este señor? El sector privado es inestable. ¿Y por qué es inestable?